Ya, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Comienzo con un libro viejo. Salió editado en Suiza el año 1947. Se llama Wunderland Perú. Ese fue mi primer contacto con el Perú, que me recuerdo. Y esto tiene su prehistoria. Os voy a contar entonces con manera anecdótica un poco cómo llegué a este libro. Y comenzó pues yo nací en el campo, en Suiza, en un fondo grande, 9 hijos, padres, todos trabajando duro. Y disfruté mucho la naturaleza. Vimos primavera, época donde se siembra, cereales, papas, legumbres, tantas cosas. Durante el verano se cosecha, se cultiva, se cuida, y el otoño se cosecha. En el invierno se cultiva el bosque, y durante todo el año se cultiva, se guarda los animales, las vacas, tantas cosas, conejos y azacuis y todo, gallinas, chanchos. O sea, me gustó muchísimo el trabajo en el campo, la naturaleza. Y todos de los hijos, éramos 6 hombres y 3 mujeres, todos hubieran gustado seguir en esto, porque amamos el trabajo, los padres, todos nos enseñaron, pero no se podía, solamente el primero. La tradición es el primero hereda la granja y el resto tiene que buscarse. Por eso me fui pues al colegio, y cuando terminó por secundaria, tenía buenas notas, podía pasar al gimnasio que se llama secundaria superior, que conduce a la universidad. Eso lo hacía porque mi hermano mayor era aprendiz en Lucerna. De ahí él me trajo el programa de estudio de este gimnasio. Por eso, bueno, voy a ser así. Años más tarde, cuando estaba por terminar esto, ese hermano mismo dijo, oye, era después de la bomba atómica, era moda en la Universidad de ETH, la única universidad nacional estatal en Zurich, donde se implantó la física nuclear. Mi hermano dijo, uy, esa es la moda, ese es el futuro, tienes que estudiar física nuclear, porque ahí en la ETH hay el Paul Scherrer, un famoso físico. Hasta hoy día existe el Instituto Paul Scherrer, muy famoso, de física nuclear. Bueno, entonces anhelé y postulé e ingresé pues a la ETH. Me fui a Zurich, de ahí estudié los programas que hay. Entonces ahí he visto física, pues, facultad 9, tanta, revisé todo. Lo que más me llamó la atención, porque física era muy teoría, cosas por ahí, pero había una facultad de ciencias naturales donde había previsto el programa muchos trabajos en campo, excursiones a los Alpes, excursiones a Holanda para ver tantas cosas. Eso me animé. Por me inscribí no en física nuclear, sino en geología. Y estudiaba geología, lindo, me gustó mucho. Y además, de la mudanza, primera vez me alejé de la casa, porque de Lucena siempre fui a la casa. Pero me instalé en Zurich, y Zurich es una ciudad muy linda que oferta mucha cultura. Ahí me enamoré del teatro, de la literatura, de cantantes, pintores, una maravilla, ¿no? Jugué, para ganarse algo, era extra en el teatro Schauspielhaus, en el teatro muy grande, relacioné con cosas, conocí óperas, o sea, realmente soy lo que vivo ahora, como de Bohemia. Ahí también, aparte de estudiar, disfrutaba el tiempo en Bohemia. Entre esos bohemios eran pintores, cosas por ahí. Entre ellos también una chica que nació en Bagdad, Irak, pero también... Y de buena, mala suerte, yo podía adelantar, yo me siento un suertudo, siempre tenía suerte. La suerte me cogía y me la agarré. Y la suerte es, ahí, esta chica salió embarazada. Entonces allá tuve que casar, aún 2 hijos, y ahí se me cortó, porque era justo antes de terminar mi estudio de geología. Y estaba ya previsto en un medio año, hubiéramos salido
a Irán a buscar petróleo, porque así hacen en aquel momento todos los absolventes de geología de esta universidad. Entonces ahí se fritó. Y para sobrevivir y mantener la familia, opté cambiar de geología. Había una escuela de geología en esta misma facultad. Me cambié a la escuela de geografía. Porque en geografía, yo también como cachuelo para ganarme algo, muchas veces dicta clases un poco en secundaria para ayudarme un poco reemplazando profesores que gastaran servicio militar. Era frecuente uno de mis ingresos. Ahí gané un poco mis facilidades para enseñar. Entonces, por eso cambié al Instituto de Geografía. Ahí ahora me olvidé cuando llegué al Instituto de Geología, la memoria falla un poco, ¿no? El director director del Instituto de Geología nos contó que el padre de la geología suiza es Albert Heim, un sabio que tenía en 2 tomos su publicación de él, sabemos, y nos contó que hay un hijo, el Oscar Heim. Él no se dedicó a la docencia como su padre, sino era un viajero del mundo. Dice, ha estudiado en Himalaya, en la China, está en Sudamérica, y dijo, hace del Perú, tiene un libro, nos recomiendo leerlo, y este es este libro, lo compré después, que dice, Perú, país de las maravillas. Él estaba en Sudamérica durante 4 años, los años 40 algo, y 2 años de ellos estaba contratada por el gobierno de Perú para hacer investigaciones de geología, un libro maravilloso con foto y mapa, todo. De ahí el primer contacto, la lectura de este libro, ¿no? Para eso quiere. Bueno, este dato, anécdota que quiero contar, viene el segundo dato. El segundo dato que también tiene su prehistoria es esta. Es una revista que se llama Boletín de la Colonia Suiza en Perú. Y la prehistoria de este libro es lo siguiente. Es pues que al cambiar al Instituto de Geografía, tuve que prolongar mis estudios, 2, 3 ciclos más para completar la geografía y todo, mientras siempre trabajaba, era asistente del profesor de geografía también, entonces podía ganarse, podía sobrevivir y mantener la familia un poco, ¿no? Y así, siempre trabajando duro, fuerte, y ahora a ver. Y así sobrevivimos, nació un segundo hijo, cosa por ahí, pero algún día hemos visto en el aviso, yo estaba asistente dictando como profesor auxiliar en el Cantón Suriay, y siempre un asistente profesor, y algún día en el periódico leímos un aviso que se busca un profesor en el Colegio Pestalozzi de Lima. Entonces, uy, es esta. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Eso puede ser una alternativa y postulé a esa vacancia, había esa vacante para el año siguiente, para el 90, y algún día llegó la llamada que el director está en Zurich, quiere entrevistarme, y ahí conversamos y hice el contrato para asumir una posición como profesor del Colegio Pestalozzi. Y al final me dijo, ¿y cómo está? En mi colegio, ese era en agosto, vacaciones acá. Me escapó un profesor que está de tránsito por todo el mundo. ¿Cuándo podías venir a tocar? Claro, no hay problema. Y en octubre, o sea, de casualidad, llegué en octubre acá justo cuando el golpe de Velasco ocurrió, llegué a Lima y aterrizando solito, dejando a la familia. El contrato todo con la familia era para marzo del año siguiente. Y así pues llegué perfectamente bien a Lima, bien recibido por los colegas, por el director y todo.
el primer fin de semana, él se enamoró, también sabía que me gusta geografía, te va a gustar geografía de Perú, todo. El primer fin de semana me llevó, él era también soltero, nos fuimos a Paracas, o sea, un viaje de relámpago nada más, ida y vuelta a Paracas. El segundo fin de semana subimos al Ticlio hasta Tarma y de regreso. O sea, me entusiasmé con el Perú maravillosamente. Y así pues sigue dando clases, feliz, contento, haciendo viajes siempre. Y finalmente, siempre fin de semana con los alumnos también hacía excursiones, pero también por mi propia hacía excursiones y los publiqué en esta revista. Porque el Club Suizo, el profesor que hacía la revista para Colonia, también se fue de regreso a Lima y el Club Suizo me encargó de hacerlo. Y al hacerlo, bueno, acepté, pero voy a publicar algunos trabajos sobre Perú, ¿no? Y por eso salió pues esta revista, ¿no? Y me acuerdo pues de una de las salidas que me organizó el padre minero de Alberto. Gracias a él, pues él me permitió alojarme en su mina en Ocopampa, en Arequipa, y lo que más me impresioné, los volcancitos de Andagua. Tomé una foto hermosa aquí, de un volcancito de esos apagados, y de esa foto hice un grande y lo regalé a tu padre. Mucho tiempo más lo he visto colgado esa foto en la oficina de Buenaventura, porque a él también le gusta esa foto. Ese es un poco el motivo de eso. Bueno, publicando siempre en esta revista mis excursiones, también publiqué, me invitaron algunos en el, ¿cómo se llama? El anuario, creo, sí. La Sociedad Geográfica tenía un anuario, boletín anuario. Ahí publiqué algunas cosas también. A raíz de estas, la San Marcos me invitó también para dictar charlas, cosas así. Finalmente organicé o me invitaron a organizar cursos de verano para profesores de provincias. A eso hacía 2, 3 años, en enero, febrero, siempre con excursiones. Algún año por la huelga de San Marcos no podíamos, entonces me llamó el presidente Antunes de Beola de la Sociedad Geográfica. Y de ahí he hecho esos cursos de verano para profesores durante 10 años, siempre acompañando con excursiones el fin de semana, los que más le gustó. Así que ese es un poco el cuento de las revistas y publicaciones. Y así que siempre feliz, contento y dictando clases en San Marcos, organizando cursos de verano. Y en estos cursos de verano siempre regalaba a los profesores asistentes, eran 100, 120 alumnos asistieron ahí, regalaban siempre publicaban del boletín donde había estos descripción de excursiones. Y cuando nos despedimos, pedimos, hoy queremos y dónde falta esto. A raíz de su clamor, fundé pues el Boletín de Lima. Porque esto a raíz de los profesores que piden información sobre geografía de Perú, porque ahí se explicaba cómo debía enseñar geografía, ¿no? Y eso es ir al campo y reportar las cosas que se ve, conversar con la gente, y esas informaciones ellos querían. Y el motivo, ese me motivó formar el Boletín de Lima, pues, donde ahora tenemos el número tanto, 46 años, ¿no? Y de ahí que pienso, ¿qué más cuenta puedo hacerlo? Bueno, tantos. Claro, la revista hacía también una casualidad, lo hacía en una imprenta suiza, Pacific Press, en la misma imprenta acudí Roger Rabinas. Él hacía el anuario del Museo de Cultura, arte, y ahí nos coincidimos, y él ha visto este boletín, está mal escrito, cosa verdad, mejor te ayudo un poco. Eso era a partir del año, no sé cuánto, 8 o 9 años, ahí me ayudó, y de ahí ahora es él que
el espíritu principal de la revista. Él es el motor y él ha hecho lo que estamos acá en fondo. Gracias a él yo no podía tanto. Un detalle nada más voy a ver de un número acá, el número 5 creo del año no sé cuántos. ¿Y dónde está lo que quiero decir? O sea, acá publicamos por siempre sobre Perú, lo que me fascinó mucho. Hay un artículo del año 1980 de Javier Pulgar Vidal, donde él pone su teoría: el Perú está un país de las maravillas, como dice ahí el libro, pero está mal organizado. Y una mejor organización, según los geógrafos, sería hacer 5 regiones transversales en vez de tantas regiones que es corrupción y ingobernable prácticamente. Y eso me da motivo de otro cuento, porque volviendo a Zurich, al Instituto de Geografía, hay el profesor Gutterson, yo era asistente, pero para anhelar pues algún día ocupar un puesto de docente pues en un gimnasio de Suiza, ahí era exigente, mucha competencia, había que hacer doctorado. Yo tenía licenciado en geografía. Entonces me inscribí, comenzó la tesis doctoral en planificación. Y eso siempre como mientras mantener docencia y asistencia, pero después me interesó mucho en la planificación nacional, hay planificación local, regional y nacional, muy su especialidad, el profesor Winkler era en especialidad en este. Cuando después de 2 años, al concluir, avanzar con este, escapé al Perú. Pero el profesor me asesoró, me siguió, me visitó acá, dije, sigue nomás, seguimos. Yo me fui 4 fines de semana para el asiento siguiendo con esta tesis. Y finalmente más tarde ni no cumplió porque ya no necesita, yo sabía, acá me voy a quedar, no necesito postular para un puesto, no necesito doctorado. Olvidé mi doctorado y me dedico a hacer el boletín y conversar. Ahí encontré algún momento en San Marcos con Pulgar Vidal y ahí conversamos exactamente de mi especialidad, que es la planificación. Ahí creamos y hemos publicado varias veces que el Perú es una maravilla, las riquezas naturales, humanas, todo lo que tiene. Increíble, pues, ¿no? Por el clima, es riqueza, pero mal organizado, ¿no? Entonces, la reforma que debería es esta, pues, con las armas, y en este implicamos, yo pienso, la revista sigue en esta línea. Queremos ayudar para que los que saben, los que investiguen, puedan publicar y que los estudiantes puedan aprender, y así es un aporte pues para la educación, para la formación académica y así poco a poco para el progreso del país. Es un poco la idea de lo que quiso decir, pues, ¿no? Así que coincidimos con Pulgar Vidal y seguimos en la meta y seguimos siempre páginas abiertas para cualquier investigador que tiene algo nuevo para aportar, como tantos autores que tenemos. Ahora creo ahí dejo un poco, ¿no? Y dejo la palabra a ti, o tú quieres decir. Muchas gracias, que son algunos cuentos que tengo. Un dato tengo para hacer el puente de las ciencias mías geográficas a la literatura, porque hay un novelista cajamarquino que encontré casualmente en algún sitio, un boletín, se entusiasmó, preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? Llego a conocer y ahora quiero crear una novela que cuente un poco como 2 muchachos de campo, uno de Cajamarca y uno de Suiza, logran hacer una revista que vale algo, ¿no? Y este novelista es acá, se llama Víctor Hugo Becerra. Ha escrito ya una novela publicada, Tierra, Amor y Muerte, ¿cómo se llama? De Cutervo, y tiene escrito más. Su 4ª novela va a ser
La historia, como esos dos viejos han hecho, entonces al publicar eso en algunos años, me imagino, van a poder ver más detalles de la vida de Rabinos y de mí y del boletín. Así que recomiendo, ahí está pues el libro. Él va a vender después. Bueno, ahí está todo. Gracias. Ay, sí, improvisar. A ver, ¿qué historia? Sí, bueno, de los europeos que se han interesado por el Perú, que se han enamorado del Perú, hay una larga lista, ¿no? Raimondi, que fue muy admirado por mi padre, dado que has mencionado a mi padre, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Europeos que han estado acá y que han aportado al conocimiento del Perú y con mucho amor, ¿no? Eso es quizá lo más importante, ¿no? Amor que a veces parece que nos falta a los peruanos, ¿no? Pero ese es otro tema. Yo no puedo sino felicitar, pues, a don Ferdinand Billiger por estos 46 años del Boletín de Lima y por la importancia que tiene este boletín, ¿no? Es para los investigadores, para quienes queremos conocer. La verdad es que es una colección magnífica. La tenemos ahí en la biblioteca Abraham Valdelomar de Bocachina, gracias a la generosidad de Ferdinand, ¿no? Y ahí está para los investigadores, para quienes quieran enterarse de lo que hay en esta revista maravillosa, ¿no? Y bueno, qué decir, yo admiro mucho al profesor Billiger, no solo por la parte intelectual, ¿no? Sino porque además lo he visto en mi chacra, en Ica, ¿no? En Samaca, a donde me pidió ir, y sé a ciencia cierta que es un amante de la naturaleza y que es un hombre que vale muchísimo, más de lo que puedo yo decir. Y por eso ya les he dicho, ¿no? Yo creo que el Estado peruano debiera darle la Orden del Sol, la Gran Cruz, la Orden del Sol, por sus méritos como maestro, por sus méritos como editor de esta revista maravillosa, ¿no? Y por el ejemplo que nos da de amor al Perú, que es un ejemplo magnífico, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Quiero agradecer la invitación, ¿no?, de acá de Fernando, para poder estar esta noche acá y comentar un poco este nuevo número del Boletín de Lima. He escuchado atentamente las dos intervenciones previas y la verdad pues que escuchar esa historia de vida, ese testimonio, ¿no?, que da Fernando sobre sus primeros años, su formación ahí en Suiza, ¿no?, en Zúrich, me ha traído a la mente el año 2012 cuando estuve allá en la Universidad de Zúrich representando a la Universidad San Marcos en un evento, y que pude apreciar pues la monumentalidad y la importancia de esta universidad, una de las más antiguas de toda Europa, ¿no? Y he ido siguiendo su historia, cómo llega acá al Perú, y me vino a la mente la historia de muchos investigadores europeos que llegan acá pues casi de manera fortuita, ¿no?,
por diversas situaciones llegaron, se enamoraron del país, iniciaron una serie de estudios, procesos, como el caso de Raimondi mismo u otros más, ¿no? Y al escuchar la segunda intervención sobre hablar de Samaca, me hace recordar también las excavaciones que hicimos el año 2000, ¿qué año ha sido? 2012, 2013, ahí en Samaca, donde excavamos cerca de 120 paravientos arqueológicos. Trabajo que todavía está inédito, pero que nos permitió conocer, ¿no?, ese panorama que justamente cuando llegué acá al restaurante y a la biblioteca decía, ¿no?, ¿a qué se deberá el nombre, no? ¿Será al Samaca de Ica o a qué se deberá, no? Pero ahora ya, bueno, estoy viendo que sí, pues efectivamente tiene relación con lo que dice, ¿no? Claro, nuestro amigo acá con la hacienda Samaca y con el departamento de Ica, ¿no? Hablar de la labor de Fernand Villiger es hablar pues de una vida dedicada a la investigación. Cuando alguien escucha el nombre de Fernando Villiger, inmediatamente le viene a la mente el Boletín de Lima, dicen, ¿no? Y es que esta iniciativa, que está a punto de cumplir 50 años, porque miren, este es el año 46, pero es el año 46 de esta edición del año pasado, de 2024. O sea que ahorita ya el Boletín de Lima tiene 47 años de existencia. Y estamos proyectándonos que el año 2028, de acá nomás, 3 años más, llegará a cumplir 50 años, medio siglo de existencia. Y en este medio siglo de existencia, seguramente va a tener 240 números o algo por ahí. Nosotros vamos a encontrar, ¿cuántos artículos? Cerca de 10.000 artículos más o menos, sí, aproximadamente. 3.000 hasta ahora. ¿Ya ven? Yo recuerdo que la primera vez que vi el Boletín de Lima fue cuando ingresé a San Marcos. Ingresé a la Escuela de Arqueología y nuestros profesores nos mandaron a hacer algunas investigaciones, salida de campo y todo eso en el Boletín de Lima. Y empezamos a revisar, ¿no? Y yo, bueno, que tenía mucha inquietud por conocer un poco más sobre la arqueología del Valle de Chancay y de Huaral, empecé a encontrar que el año 79 se publicaron importantes artículos sobre uno de los sitios emblemáticos de allá, como es Rupac, Añay, Chiprac. ¿Y quién escribió estos artículos? ¿Qué investigador es uno de los primeros, después de Pedro Villa Córdoba, después de Teodoro Casana Robles, en escribir sobre Chiprac, no solamente de la perspectiva arqueológica, sino desde la perspectiva geográfica? ¿Quién? A ver, digamos. Acá. Fernando. Él escribió esos artículos, que lo tomamos, pues, los que hemos trabajado en los atavíos, en la parte alta de Huaral y en la Sierra de Lima, lo tomamos como un referente importante. Y encontramos diversos artículos, como los del doctor Kaufman, encontramos ahí sus trabajos, yo recuerdo los artículos del doctor Alberto Bueno, ¿no?, que lo tomamos como referencia en nuestras monografías que hacíamos en los diferentes cursos de ciclo, como por ejemplo los trabajos sobre el Valle de Pachacamac, los Incas fueron 4, el origen del Tahuantinsuyo y muchos otros. O cómo no ver ahí y recordar los artículos del doctor Federico Kaufman, los artículos acá de Ismael Pérez sobre Huari, y no solamente de arqueólogos e investigadores peruanos, sino también extranjeros, ¿no? Yo recuerdo mucho esos artículos, La lengua secreta de los incas, ¿no?, de Barnes, creo que era, ¿no? Y muchos otros más, sobre Huari, ¿no?, sobre Azángaro, ¿no?, que nos permitieron conocer más. Y esos trabajos, esos artículos sobre geografía de las diferentes latitudes y longitudes de nuestro país,
desde el litoral hasta la frontera con Brasil, que hemos revisado muy acuciosamente y hemos revisado y nos han servido como base para conocer más nuestro país, para conocer más al Perú. Hoy estamos acá presentando el Boletín de Lima número 217, que tiene artículos muy interesantes. Y cómo no resaltar esa asociación importantísima, ¿no? Importantísima, esa asociación complementaria, acorde, que han formado Fernando Villiger y Roger Rabines en los últimos años, que permiten que este Boletín de Lima siga todavía vigente y que se mantenga como uno de los referentes culturales, geográficos, históricos, arqueológicos y en general de todas las ciencias sociales más importantes de nuestro país actual. Cabe resaltar importantes artículos, trabajos, ¿no? Como las notas sobre cuentos y leyendas populares, ¿no? Eso es algo que mucho nos sorprende, ¿no? La gran visión que tiene Roger Rabines para presentar pues trabajos de investigación de todo el país, ¿no? Yo creo que en los últimos años encontramos sus artículos del norte, casi de todas las regiones del país, de diferentes temáticas, no solamente arqueológicas, históricas, geográficas, etnográficas, sociológicas, ¿no? Y sobre rincones del país que muy pocos conocemos. El estudio sobre la Estela Raimondi, ¿no? Piedra fundacional del Perú, de Luis Felipe Villacorta, que todos sabemos la función y la importancia que tuvo la Estela Raimondi, ¿no? Para la sociedad chavín y cómo luego de su conocimiento se volvió en un referente de la arqueología nacional y un símbolo de identidad, ¿no? Para la población ancashina sobre todo. Tejidos del Perú antiguo, de Roger Rabines. Ya creo que Roger Rabines nos tienen pues acostumbrados a unos importantísimos trabajos que son referentes. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes acá, no me dejarán mentir los colegas que están acá, ¿no? Lizardo, Joaquín, José Luis, sobre todo, que es mi promoción, que está ahí atrás, no es mi base. El trabajo de arqueología práctica de Roger Rabines, que también creo se publicó con el Boletín de Lima, ¿no? Con Editorial Los Pinos, me acuerdo. ¿No, José Luis, te acuerdas? Un libro básico, una obra básica, ¿no? Para un estudiante de arqueología que comienza a conocer lo que es la prospección arqueológica, el trabajo de campo, lo que es la excavación, ¿no? Allá por la década del 90, la segunda mitad de la década del 90, ¿no? Esos trabajos, por ejemplo, ese número importante que ha publicado sobre todos los estilos cerámicos del Perú, ¿no? Que es una guía, es un referente para todo arqueólogo, ¿no? Porque ahora los arqueólogos no conocen, pues, o no conocemos todos los estilos. Llegamos a una región, Arequipa, por cosas de la vida, encontramos un fragmento, ¿y esto qué es? Entonces agarramos la guía, buscamos y vemos, bueno, este es el estilo tal, mira, ve, este corresponde a un estilo del Horizonte Medio, de la época intermedio tardío, ¿no? Influencia tiahuanaco, etcétera. Luego vienen los artículos. En primer lugar, efectos de la intervención humana en la población de merluza peruana, ¿no? De Olger Linares, creo que este es un trabajo muy importante, sobre una especie que se desarrolla acá en el mar peruano, ¿no? Y que tiene su hábitat en una gran extensión de nuestro litoral, y cuáles son justamente las influencias o las afectaciones que ha dado su pesca desmedida, ¿no? Muchas veces conocemos ahora que muchas embarcaciones extranjeras ingresan dentro de las 200 millas, depredan el litoral prácticamente, y esto está creando afectaciones importantes sobre esta especie y muchas otras especies marinas de nuestro país, ¿no? Paititi, de Carlos Hinojosa. Este trabajo también nos permite conocer al detalle cómo se ha dado entre el mito y la realidad la existencia del Paititi, ¿no? Nosotros vemos cómo desde la época inca se dieron las incursiones por la provincia de Paucartambo en el Cusco, ¿no? Poblaciones incaicas que fueron promovidas por diversos gobernantes y que finalmente generaron pues la existencia de este gran
lugar o complejo arqueológico mítico, ¿no? Que hasta ahora no ha sido definido correctamente, pero que este artículo nos da las luces sobre dónde podría estar, su importancia desde la perspectiva etnohistórica, arqueológica, etnográfica y vivencial, ¿no? Tenemos luego el artículo Decaimiento de la base económica del sistema virreinal, las minas del Cerro Santa Bárbara y la influencia del proyectismo, de Ricardo Villegas. Santa Bárbara fue pues una de las minas más importantes de Huancavelica, ustedes saben, ¿no? Mina donde se sacaba sogue, también plata y otros metales, que tuvo una gran vigencia desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, pero que en las postrimerías del virreinato, ¿no?, comenzó su decadencia debido a que fue relegado por otros centros mineros importantes del Perú y de Bolivia, ¿no? Además que ya se había realizado una gran explotación, ¿no? Allá en la provincia de Castrovirreina y en la provincia misma de Huancavelica, casi por cosas del azar, ¿no?, el Estado virreinal comienza pues este proceso de explotación que fue incrementándose, ¿no? Y fue una situación en la cual, mediante el uso de las mitas, ¿no?, se explotó a la población andina en la recuperación de estos minerales. Muchas poblaciones fallecieron. Yo recuerdo que allá en Aymaráes, según lo que he revisado en Aymaráes, en Antabamba, Andamarca y otros lugares, fueron justamente donde se inició este proceso de la mita en Huancavelica, pero que en las postrimerías del sistema virreinal comenzó un proceso de decadencia, ¿no? Luego tenemos peces oceánicos, ciudades luminiscentes y gentiles del Cerro La Raya, ¿no? Este trabajo también es importante porque nos presenta pues una visión, ¿no?, etnográfica, biológica, analítica, ¿no?, de esta zona del Cerro La Raya, ¿no?, en base a las evidencias que se han ido encontrando. Y tenemos luego el artículo El Gran Chivani, el Valle de Uchumarca, un sitio formativo similar a Chavín de Huántar, por José Luis Fuentes Sadowski y por Nidia Chávez Monzón. Bueno, José Luis Fuentes Sadowski es un arqueólogo sanmarquino que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de lecturas, ¿no? Quien lo conoce, yo lo conozco porque ha sido mi compañero de clase, en mi base. Él desde su época de estudiante se interesó mucho en el periodo formativo, especialmente en los templos en U, ¿no?, y comenzó a realizar diversos reconocimientos, trabajos, y finalmente concluyó con su tesis sobre el sitio arqueológico de La Florida, acá en el Valle del Rímac. Pero él no se quedó ahí, siguió siempre buscando, investigando, viendo diversos sitios y haciendo exploraciones a nivel nacional, ¿no?, sobre temática del periodo formativo, buscando otros sitios, y este sitio, que si mal no recuerdo es en el departamento de La Libertad, ¿no?, es un sitio que hace poco lo ha registrado, lo ha reportado, y es un sitio pues que presenta una arquitectura monumental, ¿no?, y que posiblemente estaría relacionado con el periodo formativo medio. Está ubicado en la provincia de Patás, me parece, ¿no, José Luis? En la provincia de Bolívar, ¿no? Y yo creo que esto que estamos viendo son sus resultados de sus investigaciones, y estoy seguro que en los próximos años José Luis nos va a dar a conocer mucho más, ¿no?, de sus investigaciones, principalmente en el norte del país y en la Sierra Central, donde también ha desarrollado múltiples trabajos, como en el departamento de Huánuco, en Huancavelica también ha excavado sitios del periodo formativo, ¿no? O sea, es un arqueólogo que está principalmente enfocado al conocimiento del periodo formativo, junto con la colega, con Nidia Chávez. Pero no solamente este periodo, porque él también tiene publicaciones sobre sitios tardíos, sitios de la época inca, entre otros. Y finalmente tenemos en Documenta el origen colonial del pueblo de Cajas, provincia de Acobamba, región de Huancavelica, Roger Rabines, quien nos presenta pues las características, ¿no?, en base a los mitos, a documentos y a una serie de información sobre la reconstrucción del proceso histórico
de este pueblo de Cajas, uno de los más tradicionales, conocidos e importantes del departamento de Huancavelica, en la provincia de Acobamba. Quiero terminar esta intervención nuevamente felicitando acá a Fernando, a todos los que hacen posible que salga a la luz este Boletín de Lima, ¿no? Que ya, como dije, es un referente nacional e internacional sobre el conocimiento de la arqueología, la geografía, la ecología, las ciencias sociales de nuestro país. Saludar también acá a nuestro colega, ¿no?, que está acompañándonos acá en la mesa, y también a todos los que trabajan en el Boletín de Lima, a Arnulfo, a la señorita, bueno, que no ha venido, ahí está, pero al doctor Roger Rabines, y felicitarlos, porque este es un esfuerzo y un trabajo colectivo. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.